Y en lo que refiere a información, vamos a dar los buenos días a Luis Callejas, representante por la sociedad civil en el Comité de Alerta Hídrica de la provincia, investigador de la UNCU y docente también. Luis, muy buenos días. Miriam Camargo lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día Miriam y Gastón. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, Luis. Bueno, la idea es poder hablar de lo que se viene, una consulta nacional por el cambio climático. ¿Cómo va a desarrollarse la misma? Sí, es una estrategia nacional de acción para el empoderamiento climático que empezó el 21 del mes pasado y se va a extender vía virtual. Es una consulta pública que se realiza a través de la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación hasta el 21 de julio en este mes. Una estrategia que viene un poco a cumplir los lineamientos y los acuerdos internacionales, mejor dicho, firmados aquí en París, en la conferencia de las partes número 21, ese gran acuerdo internacional que los 197 Estados miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas han realizado para, de cara al 2050, generar economías libres de carbono, ¿no? O carbono neutrales. Un poco en cumplimiento del Acuerdo de París y también de lo que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, esta Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático le abre las puertas a la ciudadanía, más allá de las instituciones académicas, científicas, de las dependencias del Estado, para poder construir de manera colaborativa, colectiva, si se quiere, la estrategia que durante las próximas décadas Argentina y las provincias van a desplegar para hacer frente a ese gran desafío de la humanidad, diría yo, que es el calentamiento global, ¿no? Algo que nosotros lo percibimos claramente aquí en la región de Pilcomahui a través de la crisis hídrica, de este déficit de precipitaciones que se da en nuestra región hace ya más de una década, pero que no es muy distinto a lo que pasa también en el resto del mundo, ¿no? Y que tiene que ver con la frecuencia cada vez más recurrente de eventos extremos, sequías, inundaciones, el avance de la desertificación y otras formas también en las que se expresa el cambio climático, una realidad con la que tendremos que adaptarnos y aprender a convivir durante los próximos años. Ahora, Luis, ¿por qué es importante la participación ciudadana? La participación ciudadana es importante primero porque no es común, digo, en este tipo de estrategias o en este tipo de elaboración de planes de acción, tener la voz de la ciudadanía. Cuando comenzaba la nota vos me mencionabas y me presentabas bien como representante por la sociedad civil ante el Comité de Alerta Hídrica. El Comité de Alerta Hídrica, por ejemplo, es un comité que crea la Ley 3076, lo crea ya por el año 2017 a partir del movimiento, a partir del impulso que le dio el movimiento Salvemos los Ríos, en un contexto similar al que estamos viviendo hoy de baja de caudales y aumento de algunos índices de contaminación. Esa ley le abrió la puerta a la posibilidad de que los ciudadanos, a través de algunos representantes, puedan sentarse en una mesa a discutir un plan de alerta hídrica provincial, ¿no? Acá pasa algo más o menos parecido a nivel nacional. La importancia de la ciudadanía tiene que ver un poco con incorporar todas esas miradas, las cosmovisiones, las apropiaciones de los sentidos, las relaciones con la naturaleza que se dan en los distintos puntos del país y que reflejan un poco la diversidad geográfica, cultural, económica, social, ecológica de los distintos territorios de la República Argentina para construir una estrategia nacional de alcance federal, pero que fundamentalmente contemple toda esa diversidad para poder hacer foco a través de planes de adaptación fundamentalmente de las poblaciones al cambio climático. Creo que ese es el principal motivo por el cual participar a vía web no cuesta mucho, es muy sencillo, uno se mete a la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a través de la ENACE, que es esta Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático, se loguea y puede participar en distintos ejes, son 7 ejes: educación, formación, sensibilización, cooperación internacional, participación ciudadana, cultura y acceso a la información pública, si no me equivoco. En cualquiera de estos 7 ejes, en uno o en más de uno, se puede participar y dejar ahí un reflejo de lo que implica para cada una de esas temáticas hablar de un empoderamiento climático desde la provincia de Neuquén, ¿no? Aportar desde nuestra provincia a esta estrategia nacional. Luis, buen día. Gastón Torres te saluda.
Gastón, buen día, ¿cómo estás? Bien, decías, ¿no? De la participación y estos ejes, y una vez que alguien ingresa, cómo es la dinámica, ¿no? Y después qué es lo que se hace con eso, con ese material, ¿no? Con lo que la gente refleja. Bueno, con los diagnósticos colaborativos que se vayan armando a través de la ENACE, bueno, van a formar parte del documento final que va a ser presentado sobre, si no me equivoco, finales de este año, del 2022, y se va a sumar ese diagnóstico ciudadano a los diagnósticos que vienen realizando las instituciones del Estado que intervienen en la elaboración de esa estrategia nacional. Hablar de cambio climático, el cambio climático es un problema sumamente transversal a muchísimas áreas del conocimiento, con lo cual desde la sociología, desde las ciencias duras, desde la matemática, desde la ecología, desde los saberes populares que tienen nuestros pueblos mapuches, por ejemplo, se va nutriendo esa estrategia nacional y va incorporando además las miradas de la ciudadanía, digo, más allá de la cuestión técnica o científica que le aportan los organismos del Estado. Bien, y saliendo un poco por ahí de la consulta o yéndonos más a lo macro, hablamos de cambio climático y de las propuestas, y uno a veces no quiere ser por ahí tan negativo, pero se habla siempre de que se llega a un punto que no se puede volver atrás. ¿Hay vuelta atrás? ¿Qué es lo que pensás vos, por lo menos, en cuanto a la situación actual de lo que es nuestro mundo, ¿no? Bueno, mira, una pregunta sumamente interesante, digo, y que además es recurrente en un montón de ámbitos. Lo que yo entiendo es que primero lo que tenemos que tener en claro es que el cambio climático es un fenómeno global que se produce a partir de la emisión de gases de efecto invernadero, que fundamentalmente provienen de la combustión de los combustibles fósiles, pero que si bien tiene una responsabilidad común en todo el mundo en cuanto a la emisión que realizan los países, tiene una clara diferenciación de las responsabilidades. Digo, son los países industrializados del hemisferio norte los responsables. Estados Unidos tiene la responsabilidad histórica de emisión de gases de efecto invernadero. En la actualidad, las potencias que en la década del 90 comenzaron a picar en punta en el crecimiento de su PBI, como son China y la India, hoy tienen las contribuciones mayores, la Unión Europea, Rusia fundamentalmente también, digo, tiene aportes sustanciosos. Básicamente, casi el 70% de las emisiones globales que producen actualmente el calentamiento global, y que lo van a seguir haciendo si no somos capaces como humanidad de revertir esta matriz energética fósil, tiene que ver con las responsabilidades de los países más industrializados. En la Argentina contribuimos con apenas el 1% de la emisión de los gases de efecto invernadero en todo el mundo, oscila entre los 0,7 y el 1% en función también de la coyuntura económica de nuestro país, con lo cual creo que hay que tener primeramente claro eso, y que estas estrategias nacionales como la que propone la ENACE son importantes en términos de que nos permiten participar a los ciudadanos, pero que también se insertan en un mundo globalizado que hoy atraviesa momentos además sumamente complejos. Primero por lo que implicó la pandemia y el subsidio fundamentalmente a los combustibles fósiles que durante 2020 y 2021 realizaron prácticamente los estados de todo el mundo para salir de la crisis económica en la que había quedado el mundo después de la pandemia. Y en la actualidad, la verdad es que el factor que compromete los acuerdos internacionales para poder reducir la emisión de estos gases y de a poco ir saliendo de este contexto climático está atravesado por la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos, ¿no? Hay una guerra que no solamente es un conflicto bélico, hay una guerra comercial y energética fundamentalmente en marcha, que ha hecho que en la Unión Europea hayan tenido que prender nuevamente las centrales de carbón, ¿no? Un poco como consecuencia de la baja de los caudales de gas y de petróleo que Rusia hace a Alemania y a otros países de la Unión Europea, los países más industrializados, que han tenido que recurrir nuevamente al carbón, el combustible fósil más contaminante además, ¿no? Un combustible que la Unión Europea venía con un plan sostenido y fuerte de dejar atrás desde la década del 90 en adelante, avanzó muchísimo en términos de energías renovables,
utilizó el gas de Rusia como el combustible de transición durante estas últimas décadas, pero que este conflicto, que empezó hace 5 meses, bueno, pone en vilo nuevamente esos acuerdos climáticos, que en la última cumbre del G7 ya se dijo además, ¿no? Están momentáneamente no suspendidos, pero sí van a tener demoras en su cumplimiento, porque bueno, hoy la gran discusión en Europa es si van a tener el abastecimiento de gas suficiente para hacer frente a la calefacción de los hogares en el invierno que se avecina a partir de noviembre, digamos, de este año. Así que un poco respondiendo a esa pregunta, que es muy compleja, pero que es muy interesante además para poder pensarla desde nuestros países, desde nuestras realidades, si se quiere, en el hemisferio sur. Las responsabilidades mayores están en otro lado, el mundo globalizado complejiza muchísimo estos escenarios, y lo que dice la ciencia, fundamentalmente el panel intergubernamental de científicos de cambio climático, que es el máximo organismo científico que asesora a estos 197 países que forman parte del Acuerdo de París. Argentina tiene sus propios sus científicos y científicas representantes dentro de ese panel intergubernamental. Lo que dice es que todavía estamos a tiempo de detener el calentamiento de la Tierra, ¿no? Nosotros desde la revolución industrial hasta la actualidad ha aumentado prácticamente 1 grado centígrado la temperatura del planeta por la emisión de gases de efecto invernadero que hacemos los seres humanos como parte de nuestras actividades cotidianas, ¿no? El Acuerdo de París intenta frenar en 1,5 grados centígrados, no más de 2, dice uno de sus artículos, y la verdad es que todavía se pueden tomar muchas medidas, pero fundamentalmente esas medidas tienen que tomarlas estos países más industrializados, cambiar sus matrices energéticas, y para con los países emergentes, o lo que se conoce, voy a decirlo entre comillas, en vías de desarrollo, como sería la periferia del mundo, necesitamos el financiamiento que los países ricos y más responsables en términos de este fenómeno nos giren anualmente para poder transitar también hacia las energías renovables y desplegar fundamentalmente planes de adaptación con las comunidades para iniciar un proceso de adaptación al cambio climático, como si pensáramos la adaptación a la sequía en nuestra región, ¿no? Luis, recordemos entonces que esta encuesta está habilitada hasta el 21 de julio. Hasta el 21 de julio está habilitada, pueden participar muy fácil ingresando a la web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Tienen que crearse un usuario y elegir alguno de los ejes en los que quieran participar, en función también de la experiencia, de los saberes populares que traen, y simplemente dejar allí un diagnóstico sobre lo que está pasando en la región de aquí de Neuquén. Luis, te agradecemos por este tiempo la charla con RTN y seguramente estaremos en contacto. Bueno, a disposición. Un gran abrazo para ambos. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Luis Callejas, representante por la sociedad civil en el Comité de Alerta Hídrica de la provincia, investigador de la UNCO y docente. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio, FM 104.9.